Muchas gracias, magistrado, por su intervención. Gracias por tratar de hacernos digerible el tema constitucional que, como lo sabemos algunos conocedores en derecho, no son temas fáciles de abordar. Vamos a dar algunas indicaciones previo a abrir el espacio para preguntas y respuestas. La primera es que se han estado pasando unos papelitos. Fue una decisión que se tomó de que las preguntas iban a hacer por escrito. No vamos a dar el micrófono por esta vez. Esperamos que sepan entender. Es un tema bastante caliente y por esa razón hemos dispuesto a hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y esperamos también que nos colaboren en ese sentido. Lo otro es un recordatorio para que dejen sus datos de contacto en la mesa que está por la entrada para poder invitarles a eventos como este. Vamos a seguir trabajando como Asociación Salvadoreña de Abogados o de Abogados Salvadoreños en el área de Washington, y también como la iniciativa americano-salvadoreña por la democracia en El Salvador. Se están pasando papelitos. Si alguien necesita más, solo levante su mano y se los vamos a hacer llegar. Vamos a hacer 2 rondas y si es necesario 3 para que todo el mundo pueda elaborar sus preguntas. La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Artículo 183 de la Constitución de la República. La otra indicación es que hay una petición que también está en la mesa para quienes quieran suscribirla. La compañera Ana Sol lo va a llevar se va a encargar de que llegue a quien corresponda allá en San Salvador, tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea. Y antes de que, mientras el magistrado revisa las preguntas, también queremos agradecer a todas las personas que han colaborado para que este evento se haya llevado a cabo. A los amigos de los medios, a los amigos que andan grabando, tomando fotos, para que nos quede un recuerdo de este esfuerzo, a quienes donaron bebidas, comida, ¿verdad? Los bocadillos que están ahí, que todavía no se han terminado, al padre Vidal, que muy amablemente nos ofreció este espacio, y en fin, a todos y a todas, ¿verdad? Y especialmente a quienes tuvieron a bien hacerse presentes pues para esta actividad e informarse desde la perspectiva de la misma sala sobre esta situación del tema de la constitucionalidad y la democracia en El Salvador. No sé si el magistrado está listo para iniciar las respuestas. Sí, estoy viendo que era justo lo que había pedido que no iba a contestar. Las preguntas. Por ejemplo, dice una: ¿cómo podemos apoyarle aquí desde Washington a los 4 magistrados? Eso dice que la puede contestar aquí ella. Bueno, no me quiero alargar mucho, pero yo creo que uno es unirse a esta iniciativa. Vamos a estar trabajando, ya venimos trabajando. Les quiero comunicar que personalmente y con la ayuda de mis colegas hemos estado hablando con organismos internacionales que ya conocen de la situación de El Salvador y que ellos están preocupados y que van a ejercer cualquier interés, presión que ellos puedan para que la situación se resuelva. Eso es lo que yo veo que es una fuerza que solamente nosotros tenemos pidiendo aquí en Estados Unidos, y especialmente aquellos que ya somos ciudadanos
de este país, que podemos pedirle al Departamento de Estado, que podemos ver por ejemplo, mi senador, el senador Cardin, él tiene a su responsabilidad como el que encabeza el presupuesto de Relaciones Exteriores. Él ve los presupuestos de AID, de la cuenta del Millennium, y sencillamente le podemos pedir que él monitoree la situación, puesto que parte de la otorgación de los préstamos depende del derecho, el Estado de Derecho de nuestro país. Y yo creo que tenemos que tomar muy en serio que estos son los criterios por el cual se va a evaluar el estado de nuestro país para poder responder a los requisitos de la democracia y realmente poder comprobar de que estamos haciendo progreso. Así es que, ¿cómo lo podemos apoyar? Yo creo que eso es una manera de poder ayudar, si no directamente a ellos, a ayudar al Estado de una corte independiente en El Salvador. Y para aquellos que no escucharon al principio, hay formularios, hay una petición en la mesa de atrás en el cual ustedes se pueden incorporar. Gracias. La otra pregunta dice: ¿qué posibilidades hay de que la Sala de lo Constitucional elabore una sentencia que ordene al Tribunal Supremo Electoral u otra institución afín organizar un referéndum o consulta popular sobre cómo está funcionando el gobierno en general, si la población se siente marginada, manipulada, engañada o burlada? Este es otro tema también sobre el que, ahora que se está hablando mucho relacionado con referéndum y todo, creo que conviene no emitir ninguna opinión sobre mi posibilidad de comentar si es viable o no es viable un referéndum o una consulta popular. La otra pregunta dice: ¿cuál sería el proceso de derogación del decreto 743 y cuáles serían las implicaciones si no se logra derogar? Las leyes se derogan de la misma forma que se aprueban, ¿no? De tal manera que la derogación, el proceso de derogación sería el mismo proceso de aprobación de la norma, es decir, a través de acuerdos legislativos con las mayorías simples, que son las necesarias para aprobar cualquier ley. Ese sería el proceso. ¿Y cuáles serían las implicaciones si no se logra derogar? Ha tenido varias implicaciones. Hay que decir que respecto a la Sala de lo Constitucional, la Sala ha declarado inaplicable y tenemos previsto seguir declarando inaplicable esta ley. Sin embargo, las implicaciones que tiene es que se derogaron las formas de votación de los otros tribunales colegiados. Únicamente este decreto 743 regula la forma de votación en la Sala de lo Constitucional y suprimieron en el artículo todo el resto de formas de votación en los otros tribunales colegiados, es decir, en la Sala de lo Penal, de lo Civil, de lo Contencioso o tribunales colegiados. Esa es una implicación muy seria que se puede presentar respecto a los otros tribunales, pero respecto a la Sala de lo Constitucional, como digo, ha sido declarado inaplicable y no tenemos previsto cambiar de criterio respecto a la inaplicabilidad, porque consideramos que son poderosas las razones para no aplicarlo, por las tres razones que le dije, que violan disposiciones constitucionales. Aquí hay una pregunta también que dice que en la Corte Suprema está tancado el problema de la masacre de las hojas, desalojo de la cooperativa Las Hojas, Quebrada Seca, Jorge Alberto Ruiz Camacho Rivera. Quiero decir que en la Sala de lo Constitucional, no recuerdo que esté concretamente este caso, y en la Corte Suprema, yo creo que esto me va a permitir dar alguna explicación. La Corte Suprema de Justicia está integrado por 15 magistrados, que estamos distribuidos en 4 salas.
la sala de lo criminal, la sala de lo civil, la contencioso administrativo y la sala constitucional. Cada una de estas salas funciona independientemente. Es decir, nosotros como sala constitucional no tenemos nada que ver con la sala de lo civil ni con las demás salas. Esto al parecer podría ser un asunto de la sala de lo penal, en la que no tenemos competencia para decidir, porque las únicas competencias en casos jurisdiccionales que tiene la Corte Suprema de Justicia en su totalidad, es decir, los 15 magistrados, son en los casos de extradiciones, que ahí sí intervenimos todos, en los casos de conflictos de competencia entre dos jueces, y también en los casos de carácter administrativo, es decir, asuntos de nombramiento de jueces, de destitución de jueces, de depuración del sistema judicial, etc. Ahí sí tenemos competencia los 15. Pero este caso, en realidad, no sé si se trata de un caso penal, porque es evidente, se trata de la masacre de las hojas, tiene que ser un asunto penal, en donde no tengo conocimiento cuál es la situación de estos casos. Así que me disculpan que no puedo dar respuesta en ese tema. Se dice que el magistrado Castaneda infiltró información sobre la derogación de la ley de amnistía. ¿Qué pasará si este señor vuelve a infiltrar y tenemos otra reacción igual? Quiero decirles de que cuando se aprobó el decreto 743 no había una demanda de amnistía pendiente. No había demanda. Es decir, que lo que hemos escuchado en los medios de que el temor era porque la sala declararía inconstitucional la ley de amnistía, no es cierto, porque no había demanda. Eso lo aclaramos nosotros inmediatamente, dijimos cuáles eran las demandas que teníamos pendientes y cuáles estaban ya resueltas las demandas. Una de ellas era la ley de amnistía. Al día siguiente llegaron a presentar una nueva demanda de la ley de amnistía. Entonces ahora sí podemos decir que hay una demanda pendiente de resolverse, que no la hemos analizado todavía, porque en el orden de llegada de las demandas no ha llegado el momento en que se va a analizar, y por lo tanto no sabemos cuál va a ser el resultado, si se va a admitir o se va a rechazar, dependiendo de los planteamientos que haya formulado el demandante. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, se dice que el magistrado Castaneda infiltró información sobre la derogación de la ley de amnistía. No puede ser, digo yo, porque no había una demanda pendiente de resolverse. Claro, lo que se ha escuchado es que la sala declararía inconstitucional esa ley, que también declararía inconstitucional el TLC y una serie de especulaciones que se generaron. La otra pregunta es: ¿puede maniobrar algunas leyes que han declarado constitucionales? ¿Puede mencionar algunas leyes que se han declarado constitucionales? Por ejemplo, hay un artículo relacionado en la ley penitenciaria, relacionado a las condiciones de vida de los centros penitenciarios de máxima seguridad, que nosotros las declaramos constitucionales, porque estaban reclamando que los privados de libertad en centros de máxima seguridad sufrían violaciones a derechos fundamentales. Decía, entre ellos se le aleja de la familia, entre ellos no se le permite la conversación libre, que no se permite que los niños lleguen a visitarlos, etc. En ese sentido, nosotros dijimos de que la permanencia en los centros de esta naturaleza son temporales y están condicionados al comportamiento pacífico o violento que demuestran los privados de libertad. Por lo tanto, declaramos que era constitucional la existencia de centros de esta naturaleza. Por otro lado, alguna ley que hayamos declarado constitucional, en el caso, por ejemplo, también de la Fiscalía, que se había impugnado de inconstitucional el monopolio de la acción penal, se había dicho que ese artículo en donde decía que el fiscal puede prescindir
de una persecución penal, nosotros interpretamos que ese artículo era constitucional, pero toda vez que se permitiera también al ciudadano poder llegar a los tribunales directamente cuando el fiscal se niega a hacerlo. Entonces esa ley también la declaramos constitucional. No recuerdo en este momento cuáles otras leyes hayamos declarado constitucional, pero en los 2 años que llevamos hemos pronunciado como 28 sentencias, y les puedo asegurar que la mayoría de sentencias han sido declaradas constitucionales. Si se cancelan ya a PDC y PCN, se podría retomar o hacer una ley retroactiva a las leyes que estos diputados han aprobado basado en el artículo 24, que afecta el orden público como dolarización, TLC, etc. En esta sentencia se dijo que es materia de orden público aquella que tiene un interés general, pero que esa calificación del orden público le corresponde en los procesos constitucionales a la Sala de lo Constitucional. De manera que una ley aprobada por la Asamblea que ordene efectos retroactivos, cualquiera que sea, puede ser, como dice acá, dolarización, TLC, etcétera, tiene que analizarse si es o no de orden público para darle validez a esos efectos retroactivos. Desde luego no voy a opinar si plantear una ley con efectos retroactivos que vaya contra la dolarización o el TLC sea declarada inconstitucional. Es decir, no puedo, habría que ver cuáles son los planteamientos que hace y tendría que conocer en el caso concreto para poder emitir una opinión sobre esto. ¿Cuáles son las posibilidades de derogar la ley de amnistía en los casos de violaciones de derechos humanos o de lesa humanidad? Si hay condiciones para realizar referéndum. Tampoco creo que voy a opinar sobre este tema, principalmente porque hay una demanda de inconstitucionalidad, ahora sí, en contra de la ley de amnistía y no debo de emitir opinión anticipada sobre esto. Tampoco sobre lo segundo, si hay condiciones para realizar referéndum. A pesar de que la Sala de lo Constitucional ha declarado inaplicable el decreto 743, hemos entendido que aún no ha sido declarado inconstitucional. ¿Por qué tienen que inhabilitarse los magistrados de la Sala para decidir los recursos de inconstitucionalidad que han sido presentados? Como nosotros estamos declarando inaplicable el decreto 743 para los casos concretos y que únicamente con carácter general va a tener vinculación cuando se declare inconstitucional o constitucional. Pero la pregunta es ¿por qué tienen que inhabilitarse los magistrados para decidir los recursos de inconstitucionalidad que han sido presentados? No hemos tomado esta decisión formal, digamos, oficial. Hemos empezado a hablar los 4 magistrados si podemos o no conocer de una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que estamos declarando inaplicable y estamos mencionando cuáles son las razones por las que es inconstitucional. Es decir, es probable que nosotros estemos inhabilitados porque hemos anticipado una opinión sobre una ley. ¿Qué sucedería si los magistrados suplentes deciden que el decreto 743 es constitucional? Evidentemente, si una sala constitucional, cualquiera que sea su integración de propietarios o suplentes, declara inconstitucional una ley, los efectos que genera esa declaratoria son efectos obligatorios y por lo tanto son de estricto cumplimiento y se entenderá que ese decreto 743, si como dice la pregunta es constitucional, así será atendido. ¿Quién propuso esta ley? El decreto 743 ha sido presentado a iniciativa de distintos diputados. Esa es, digamos, el procedimiento formal, pero en realidad yo no sé de dónde surgió, cuál es el origen de este decreto 743, que luego se convirtió en una iniciativa formal de los diputados.
Puedo hacer una pregunta de seguimiento sobre el decreto 743. Por el momento no hay ninguna demanda de que se declare de que es inconstitucional. Han presentado 3 demandas de inconstitucionalidad en contra del decreto 743 y no han sido todavía analizadas, están presentadas recientemente. ¿Hay más preguntas? Si alguien tiene más preguntas puede levantar el papelito para que lo pasen a recoger. Parece que ya no hay más preguntas. Dice el artículo 186, inciso 4 de la Constitución: la ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen, y los medios que le garanticen una remuneración justa y un nivel de vida adecuado a la responsabilidad de sus cargos. No sé si el señor magistrado tiene algunas otras palabras antes de cerrar el evento. Todavía no termina, solo se cierra. No, simplemente reiterar el agradecimiento y mis felicitaciones. Yo creo que esta iniciativa es muy importante, muy educativa, y creo que es un compromiso nuestro también explicar el trabajo que estamos haciendo en la Sala de lo Constitucional. Algunos pueden entender de que estos temas solo interesan a los abogados, a los tribunales, etcétera, pero quise también, con las sentencias que les mencioné al principio, demostrar de que hay peticiones concretas, reclamos concretos de violaciones constitucionales, y que para eso es necesario siempre que haya un juez o un tribunal totalmente independiente. La independencia del juez es una garantía para el ciudadano. La independencia del juez no es privilegio del juez, es una garantía del ciudadano de que pueda reclamar sus derechos y encontrar un tribunal que se los va a reconocer si tiene la razón, sin permitir que sean intromisiones indebidas o influencias de otros sectores, de otros poderes, los que tomen decisiones. Y esta característica, que es a su vez un principio ético del juez, creo que la Sala ha dado muestras suficientes para poder asegurar que estamos actuando de manera independiente. Nosotros estamos convencidos de que un tribunal independiente, de la naturaleza de la Sala de lo Constitucional, que tienen impactos nacionales sus resoluciones, un tribunal independiente siempre es un tribunal incómodo, siempre. De eso nosotros estamos convencidos, como también estamos convencidos que nuestras sentencias no necesariamente esperamos que gocen de la anuencia de toda la población. Estamos convencidos que estas sentencias referidas a la protección de derechos político-electorales es una sentencia que les gusta mucho a unos, y también estamos convencidos que es una sentencia que incomoda mucho a otros. Pero afortunadamente el juez no tiene que dejarse llevar por la cantidad de gente que apoya o desaprueba las resoluciones. También tenemos como ventaja que el juez no buscamos votos de nadie, ni esperamos recompensas ni reconocimientos de ninguna naturaleza. El compromiso que tenemos es atender exclusivamente la Constitución, garantizar los derechos fundamentales de las personas y potenciar el respeto a la separación de poderes. Esa es la clave para avanzar hacia el Estado de Derecho. Un ciudadano que llega a la Sala de lo Constitucional puede tener la certeza de que será analizada su demanda con absoluta objetividad e independencia. Y vean ustedes qué importante es la independencia, porque de quienes no hemos hablado aquí, ni voy a hablar, es quiénes son los demandantes. La Constitución establece, en el artículo 183, creo, la Constitución establece que las sentencias de la Sala de lo Constitucional tendrán carácter general y obligatorio y podrán presentarse a solicitud de cualquier ciudadano. Hay una cosa también que se me olvidó decirles de las sentencias que hemos pronunciado.
Fíjense ustedes que en el año 2003 la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que exoneraba del pago de multas por $30 millones a favor de los transportistas. Multas acumuladas por largos años, emite la Asamblea Legislativa un decreto que perdona las multas. Es decir, a través de un decreto ejecutivo impedía al Estado recaudar $30 millones. Y vino un ciudadano, una ciudadana en este caso, una persona cualquiera que probablemente leyó la noticia, vio la Constitución, y se va a la sala y presenta una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto, sin ningún interés, el único interés de que se respete la Constitución. Un ciudadano, en el año 2003, esa demanda estaba por ahí tirada en los archivos de la Sala de lo Constitucional. En el 2009 que llegamos, la vimos que ese decreto era contrario al artículo 232, que dice: ni el órgano legislativo ni el ejecutivo podrán dispensar del pago de las cantidades reparadas a los funcionarios y empleados que manejen fondos fiscales o municipales, ni de las deudas a favor del fisco o de los municipios. ¿Por qué me parece importante este ejemplo? Porque un ciudadano cualquiera está interesado en que la Asamblea respete la Constitución y acude al tribunal encargado de enjuiciar las leyes y contrastarlas con la Constitución. Y por eso es que es importante que una sala constitucional independiente sea capaz de analizar si los actos del legislativo son o no contrarios a la Constitución. En esta sentencia declaramos inconstitucional el decreto y se habilitó al órgano ejecutivo para que cobrara esas multas que eran deudas a favor del Estado. Vuelvo a la independencia. ¿Se pueden imaginar ustedes si no hay poderes fuertes detrás del interés de perdonar $30 millones? Pero la importancia de tener un tribunal independiente es que no va a dejarse llevar por intromisiones indebidas de sectores o de otros poderes, sino que constituye la garantía del ciudadano de que la respuesta que obtenga será una respuesta estrictamente jurídica y no motivada por influencias indebidas. Quiero agradecer de nuevo la presencia de ustedes y bueno, con las disculpas de no poder dar respuesta a algunas preguntas porque tengo éticamente prohibido anticipar opiniones sobre lo que puede ocurrir en el país respecto a asuntos que pueden llegar a la Sala de lo Constitucional. Un aplauso. Yo creo que realmente como salvadoreños tenemos que estar muy orgullosos de tener a alguien como el magistrado defendiendo nuestros derechos. Yo me siento honrada de haberlo conocido más de cerca y le agradezco realmente compartir con nosotros estas ideas, estos conceptos que desgraciadamente para muchos los sentimos en el sentido de justicia, pero no los conocemos al nivel preciso y exacto con el cual él nos los ha presentado. Le agradezco por hacernos un poco mejor ciudadanos. Gracias, Sidney. Bueno, muchas gracias. Como dije, este evento se cierra, pero no termina. Yo creo que tenemos todavía hasta como las 9 de la noche para compartir, platicar, incluso bilateralmente con el señor magistrado y bueno, degustar de las cositas que hay, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo la disciplina. Es destacar la disciplina de todos los y todas las asistentes. Les agradecemos haber atendido este llamado. Dejen sus datos, vamos a seguir haciendo más eventos como estos. Y solo para terminar, un par de ideas. Primero, que el decreto
743 nos cambió el español, República de El Salvador. Segundo, que en toda democracia tiene que haber chequeos y contrapesos. Tercero, que la Sala de lo Constitucional es herencia de los acuerdos de paz. Cuarto, que todo cambio es doloroso a veces y que por eso produce resistencia. Quinto, que como lo ha manifestado, y si nos fijamos bien en todo el contexto de la ponencia del señor magistrado, los derechos de los ciudadanos no son asunto etéreo, son concretos, son reales y afectan la vida de cada uno de nosotros. Pero el más importante de todos es que nosotros como salvadoreños en el exterior, organizados y no organizados, estamos atentos a lo que pasa en el país y estamos vigilantes. Un pedido que se nos ha hecho, y si no tienen objeción el señor magistrado, la delegada Ana Sol y los que quieran, es de tomarnos una foto en grande, todos los que quieran asistir y venir para acá y que nos quede un recuerdo de esta actividad. Muchas gracias.